La paz, la ansiada paz, va a llegar en breve. La pregunta es, ¿quién se jactará de haberlo logrado? Al menos desde Ucrania ya alguien se le adelantó al propio Volodymyr Zelensky. Se trata de su canciller, quien, mandando al tacho las palabras de su líder, ha invitado a Rusia a una cumbre que se celebrará en breve para de una vez por todas acabar con la guerra. Dmitry Kuleba, quien le tomó la delantera a Zelensky, ha invocado a Putin y su círculo para discutir el final de una guerra que ya no va más. ¿Fue el llamado del Papa? ¿La advertencia de Trump? ¿El propio Putin, que ya habla de responder con fiereza a las insolencias de la OTAN? El punto es que la decisión está tomada. Ucrania quiere paz, mientras que los cuarteles de Kiev ya hablan de derrocar a Zelensky. Días decisivos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Ucrania se va a rendir. Así resonaba la posición de un alto funcionario ucraniano. No dicha, pero sí sugerida. En el aire pesado de una sala de prensa internacional, donde los rostros de periodistas y diplomáticos reflejaban una mezcla de sorpresa, expectación y, para algunos, un dejo de incredulidad. Esta era la escena tras el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, quien, con una serenidad que rozaba el desaliento, compartió una declaración que resonaría en los anales de la historia contemporánea de Europa. Ha llegado el momento de pensar en la paz, reafirmó el canciller. Las palabras de Kuleba, pronunciadas en una entrevista concedida a Sky News Arabia, se sentían como un eco lejano de una Ucrania que, a ojos del mundo, ha perdido ya ante el gigante ruso, con civiles que siguen perdiendo la vida por una causa no compartida. La sociedad ucraniana estalló. Pero tras las palabras de Kuleba yace una realidad mucho más compleja. Rusia podrá asistir a la segunda cumbre sobre la paz en Ucrania, expresó el canciller, dejando entrever una apertura hacia la negociación que hasta entonces había sido impensable para muchos ucranianos, especialmente tras la torpe postura de Volodymyr Zelensky. El excomediante, apenas una semana antes, había declarado la inaceptable participación de Moscú en cualquier encuentro de paz. Sin embargo, su propio canciller lo ha mandado al cuerno y, quién sabe, hasta la propia OTAN. La discrepancia entre el presidente y su canciller parecía revelar las fisuras de una nación al borde del agotamiento. Mientras Zelensky sostenía la línea dura, Kuleba se aventura hacia el terreno de lo pragmático, quizás motivado por un profundo deseo de aliviar el sufrimiento de su pueblo, o quizás porque en breve será quien releve al agotado Zelensky. En sus palabras se percibía un anhelo por cerrar las heridas abiertas por años de conflicto, un llamado a la razón en medio del caos. Hay voces que piden que Ucrania haga concesiones, como anunció el Papa Francisco, añadió Kuleba, refiriéndose a las palabras del pontífice, quien había instado al bando perdedor a tener el valor de rendirse y aceptar las negociaciones a tiempo, en un intento por evitar un mayor derramamiento de sangre. Palabras que, como recordarás, fueron puestas en duda por el propio Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, quien a poco estuvo de exigirle que se retracte. No hay lugar para rendición ni capitulación, aseguró el paranoico líder de la alianza, pues bien sabe que la rendición de Ucrania significaría la derrota del bloque. La intervención del Papa Francisco había conmocionado al mundo, al exhortar al término de hostilidades y proponer una salida digna para todas las partes involucradas. Su llamado a evitar arrastrar al país al suicidio resonaba ahora en las palabras de Kuleba, sugiriendo que tal vez el momento de escuchar esa difícil verdad había llegado para Ucrania. En este intricado tablero, la ayuda militar de Estados Unidos a Kiev, o mejor dicho,
El descenso en la ayuda podría significar también la caída de la resistencia ucraniana. El futuro de este apoyo estaba teñido de incertidumbre y así lo ha reconocido Kuleva en esta conferencia. Tenemos que esperar a los resultados de las elecciones estadounidenses para conocer la verdadera posición de Donald Trump, comentó el canciller con todo menos optimismo, evidenciando cómo la política interna de una nación distante podía influir drásticamente en el curso de la guerra. Por otro lado, la declaración de Kuleva no es simplemente un llamado a la paz. Es el reflejo de una nación agotada por el desgaste de un conflicto que había cobrado demasiado. Y por supuesto, como ocurre en toda guerra, es la antesala del patíbulo para un líder a quien el cargo le quedó grande. A Zelensky lo quieren mandar a dormir con los peces. Esta reflexión cargada de un fatalismo digno de las tragedias más oscuras circula en susurros entre las sombras de los cuarteles y las trincheras de Ucrania, según lo ha revelado el medio ruso Sputnik News. Un representante de los servicios de seguridad rusos, catalogado como un espía por la prensa occidental, ha dado cuenta de esta información que llegó a oídos del hombre de Vladimir Putin. Y es que las palabras de Zelensky, una vez símbolos de resistencia y unidad, comenzaban a perder su brillo ante los ojos de aquellos que habían jurado defender su nación hasta el último aliento. Comandantes y combatientes de las unidades de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania, hombres y mujeres forjadas en el calor de un conflicto sin descanso, ven en Zelensky un obstáculo para la supervivencia de su nación. Acabemos con esta rata, resonaba la voz de Maxim Shevstov, comandante del grupo de reconocimiento de la Brigada 80 de asalto aerotransportada, en un mensaje de voz que se filtró a través de las redes. Los especialistas rusos, siempre atentos a las corrientes subterráneas que recorrían el enemigo, habían accedido a Parabellum, un canal cerrado de Telegram, donde la crema de las unidades militares ucranianas expresaba su frustración y rabia. Allí, marines, fuerzas especiales, inteligencia y batallones nacionalistas se unían en una sola voz que clamaba por un cambio radical. La remodelación de la cúpula militar por Zelensky, especialmente el reemplazo de Valery Zaluzhny por Oleksandr Syrskyi como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, había sido la chispa que encendió el polvorín. El mensaje de Shevstov no era solo un llamado a la acción, era un reflejo de la profunda división que amenazaba con fracturar no solo al ejército ucraniano, sino al país entero. Si las personas no se levantan para defender a Zaluzhny, si los militares no se levantan para defender a Zaluzhny, entonces esta rata roncosa torpedeará a todo el mundo, confesó. Acabemos a esta rata verde y pongamos a Zaluzhny. De hecho, tenemos que reemplazar a Zelensky, no a Zaluzhny, declaraba Shevstov, pintando un panorama de desesperación y urgencia. Si a esto sumamos la voz del canciller, queridos amigos, el final de Zelensky es inminente. La figura de Zaluzhny, destituido pero no olvidado, emergía como un faro para aquellos descontentos con la dirección actual del país. Incluso antes de su destitución, los rumores de un posible enfrentamiento entre él y Zelensky habían circulado, alimentados por reportajes de medios como The Washington Post. Los gringos informantes en aquel entonces especulaban sobre la amenaza que el general podía representar para el presidente si decidía entrar en la arena política. Una encuesta del Centro de Investigación Social y de Marketing corroboraba este temor, prediciendo una victoria aplastante de Zaluzhny en unas hipotéticas elecciones presidenciales del 2024. Como dice la canción de Héctor Lavoe, todo tiene su final. Y parece que a Zelensky le llegó la hora. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.